Nacional de México, vamos a iniciar la conferencia de prensa vespertina sobre COVID-19, la pandemia causada por el ya no tan nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a enfocar en el informe técnico. Tenemos algunos elementos complementarios como una información que había estado pendiente, la solemos presentar cada semana, que es sobre las pruebas, cuántas pruebas se hacen y la actualizamos simplemente de las que llevamos hechas, cuánto nos quedan en reserva y por supuesto cuando esa reserva se va agotando adquiriremos nuevas y se seguirán haciendo pruebas. Aprovecho para comentar uno de los mitos recurrentes que han aparecido es que no queremos hacer pruebas, lo cual es, ya hemos dicho hasta el cansancio, es absurdo que se piense así. Pero no nos cansamos y con mucho gusto lo volvemos a explicar. Entonces, no hay ningún límite para hacer pruebas, se hacen tantas pruebas como sean necesarias y las pruebas en México se hacen con una política muy bien definida por los lineamientos de vigilancia epidemiológica cuando se tiene una persona con síntomas que son compatibles con la definición de caso sospechoso de enfermedad de COVID y se hacen con el propósito de el monitoreo, la vigilancia epidemiológica y lo que permiten es el reconocimiento de múltiples variables que aquí hemos comentado sobre la ocurrencia en el espacio y a lo largo del tiempo de la enfermedad. Es decir, podemos rastrear la propagación de la epidemia en el territorio a partir del reconocimiento de los casos sintomáticos y con su constatación por laboratorio podemos documentar dónde existe la enfermedad confirmada. Pero una vez que se ha confirmado la enfermedad en un territorio, la asociación epidemiológica, que es esta característica en donde una persona con síntomas tiene el antecedente de haber convivido con otra persona que es confirmada a COVID, no se necesita otra evidencia adicional, queda ya registrada como un caso confirmado por asociación epidemiológica. Esto se usa en la epidemiología aplicada desde hace muchos años, décadas, y es una manera eficiente de hacer un análisis de la situación epidemiológica usando todos los elementos de evidencia de manera conjunta, y no solamente una de las piezas que es las pruebas de laboratorio. Pero bueno, periódicamente lo seguiremos explicando por si alguien quisiera persistir en esta idea y con gusto, con mucho gusto lo volvemos a explicar. Quisiera antes de empezar y pedirle al doctor Alomía si nos presenta el informe técnico, comentar que nos da mucho gusto, lo dijimos hace unos días, que la ciudadanía se exprese, pida o recomiende o critique o observe o nos haga sugerencias de cualquier tema. Y hemos dicho los tableros de datos y todos los mecanismos que tenemos de divulgación de información son un bien público, son para la ciudadanía, desde luego incluidas e incluidos ustedes como comunicadoras y comunicadores. Lo que pidan, con mucho gusto también lo presentamos y en la ciudadanía también. Pero hoy quiero agradecer públicamente al licenciado Enrique Rivera Siqueiros, quien es un experto en Derecho, primero porque nos regaló su libro, que ya lo hojeé y me parece que está muy interesante, que se titula Petróleo en México, aspectos históricos y jurídicos significativos, 1917-2015, escrito por Enrique Rivera Siqueiros, Ediciones Navarra. Eso primero se lo agradezco, gracias a este gesto tan amable. Pero lo otro es que nos hace una aclaración en la que indiscutiblemente tiene toda la razón, sobre un tema relativamente menor, pero que creo que vale la pena declarar que estábamos en un error. Nos comenta que en algunas ocasiones de manera verbal o en las diapositivas, al referirnos a los elementos territoriales de la Ciudad de México, les hemos llamado alcaldías, y esto es un error. Y nos aclara, aprovechamos para quienes vivan el mismo error en el que vivíamos nosotros, que lo sepamos, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a su vez con la nueva Constitución Política, la de la Ciudad de México, el espacio territorial y definido jurídicamente se llama demarcación territorial. Su gobierno se llama alcaldía y la persona titular de ese gobierno se llama alcalde o alcaldesa. La Ciudad de México no es un estado, es una entidad federativa junto con otros 31 estados.
Y lo equivalente de los 3 elementos que mencioné en los estados son los municipios, su gobierno son los ayuntamientos y la persona titular es la presidenta o presidente municipal. Entonces, dato importante de tener en mente. Gracias, licenciado Enrique Rivera Siqueiros. Y hoy justamente toca presentar la Ciudad de México y hoy sí dice demarcaciones territoriales. Le pido al doctor Alomía si es tan amable de presentar el informe y abrimos a preguntas. Con su permiso, señor secretario, muy buenas tardes con todas y con todos. Vamos a ver la primera diapositiva, es prácticamente el marco de el tiempo en el cual nos encontramos, conferencia vespertina número 144, día 51 ya de esta nueva normalidad, en donde opera a partir desde que inició esta nueva intervención en la comunidad, el semáforo de riesgo COVID, que como ustedes saben se actualiza de manera semanal y tiene como objetivo, uno, prevenir a la población en relación al riesgo que tienen en su estado de contagiarse de la enfermedad y en su momento también en relación a la ocupación hospitalaria, el riesgo que habría de no poder encontrar o sí una cama disponible. Pero entonces también esto es el semáforo de riesgo, alertamiento para la entidad federativa para que con esta guía puedan implementar acciones específicas al interior de su territorio, sobre todo también en el marco municipal, ¿no? Llevando a cabo acciones específicas que aseguren el distanciamiento social, la sana distancia, dependiendo del nivel de riesgo en el que se encuentran, no tanto en acciones hacia la población o hacia la persona, sino más bien en poder llevar a cabo consensos y actividades en el medio empresarial, en el espacio público, en las mismas dependencias de gobierno, que en su momento son las que pueden regular este tipo de actividades. Vamos a ver el escenario nacional, que sería la siguiente diapositiva. Son más de 845,000 ya las personas que han sido clasificadas en México como casos sospechosos de COVID-19 y esto es lógicamente por presentar signos y síntomas compatibles con la enfermedad. Una vez clasificados como casos sospechosos, entran a un protocolo de estudio en la unidad que incluye la elaboración de un estudio epidemiológico, la toma de una muestra, esto lo hace el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que opera en todas las unidades en el país y lógicamente también tienen acceso a servicio de atención médica, en donde la valoración dirá en función del estadio clínico en el cual se encuentran, si pueden continuar su atención de manera ambulatoria en su domicilio, resguardados lógicamente, porque desde que uno es caso sospechoso debe estar resguardado independientemente de que sepa o no en ese momento el resultado, además la identificación de los contactos y o si hay un estadio clínico de evolución que no es favorable o hay presencia de signos de alarma, pues entonces proceder a la referencia o al ingreso a un nivel de hospitalización, sea del segundo o tercer nivel. Pero entonces todas estas personas, estas más de 845,000 ya, tuvieron acceso a este protocolo de atención. Tenemos ya 406,151 que han sido negativas, son precisamente las barras lilas que se encuentran en la parte superior. Pueden ustedes ver que en la última semana el total de las 3 barras que integran todas estas personas en función de la clasificación tiene un ligero descenso en relación a la semana 27 y aunque todavía tenemos una cantidad importante de resultados pendientes de emitirse, que es precisamente el color naranja claro que vemos en la semana 28, que supera casi al doble o casi al triple en relación de las semanas previas, lógicamente también podríamos tener todavía ahí una estabilidad en el comportamiento de una semana a la otra. Ahorita lo vamos a ver en la curva de estimados, cuando vemos los casos confirmados, que son precisamente las barras de color café claro que están en la parte baja, ahí sí podemos ver que todavía se mantiene una tendencia descendente entre la 27 y la 28. Pero entonces tomemos los casos confirmados, de los casos que aún son sospechosos, apliquemos el porcentaje de positividad que es para cada una de las semanas que hasta el momento se ha
obtenido. De hecho, hoy día vamos a actualizar esos porcentajes semanales para que ustedes los conozcan, y entonces aplicando ese porcentaje de positividad vamos a tomar ese grupo y los vamos a sumar a los casos ya confirmados, y entonces obtenemos la línea que vemos en la siguiente diapositiva, que es precisamente la de casos estimados. Esta línea azul clara que está hasta la parte superior son los casos estimados que podemos tener en México. Vemos que todavía de la semana 27 a la 28 todavía se aprecia una tendencia, una presentación descendente, es decir, de lo que teníamos en la 27, que superaba un poco más de los 45,000 casos estimados. En la 28 estamos alrededor de los 41,900, casi 42, lo cual representa una disminución todavía de menos 8% en relación o en comparación entre esas 2 semanas. Las personas que se han recuperado continúan también en su momento teniendo una tendencia similar a la de los casos que han sido confirmados o se estima también van a ser confirmados a la enfermedad. Menos 3% es la diferencia entre las últimas 2 semanas, lo que habla más bien de una estabilidad en ese punto, aunque día con día vamos a seguir integrando los recuperados, y entonces este porcentaje de descenso puede también disminuir. Continuamos también desde la semana ya 24 con una tendencia descendente en las defunciones estimadas. Aquí también estamos sumando las defunciones que aún tienen pendiente un resultado de laboratorio, multiplicadas por su porcentaje de positividad para cada semana. La disminución que vemos todavía hasta el momento entre la comparación de la 27 a la 28 es precisamente menos 47%. Esta semana abrimos con un 12% de casos activos estimados, prácticamente se ha mantenido esa proporción. Estos 48,446 son los que se estiman realmente como el grupo de personas que, distribuidas lógicamente en todo el país, en todos los estados, enfermaron en los últimos 14 días, por lo tanto todavía pueden tener la capacidad de transmitir de manera importante el virus y por lo mismo representan nuestra epidemia activa, y el indicador al que le damos seguimiento es precisamente esta proporción de cuánto representan del total de personas que hasta el momento han enfermado, sigue siendo del 12%. Veamos la siguiente diapositiva. La ocupación hospitalaria. En esta diapositiva específicamente nos enfocamos a la disponibilidad de camas, les decimos de IRA general, es decir, personas que sí tienen algún signo de alarma o tienen una evolución hacia la gravedad, por lo tanto necesitan ser hospitalizadas para recibir el servicio correspondiente en un segundo nivel de atención, pero todavía no están tan críticas como para necesitar un ventilador. El porcentaje de ocupación a nivel nacional para el corte de ayer a la medianoche es el del 46%, lo cual deja 16,607 camas todavía disponibles para poder ser utilizadas. Como ya lo hemos visto noche con noche, lógicamente esto varía dependiendo de la entidad federativa en la cual se encuentran las personas, y a su vez también puede variar en el nivel local, tanto en el nivel municipal como en el nivel de localidad donde se encuentran las unidades médicas. Ya también veíamos prácticamente desde la semana pasada que son 3 los estados, Tabasco, Nayarit y Nuevo León, los que han tenido un porcentaje de ocupación que ha excedido el 70%, que es el nivel de seguridad en su momento contemplado. Han estado cambiando de lugares en medida que han estado pudiendo reconvertir sus camas, pudiendo incrementar hospitales COVID para generar más presencia de camas. Hoy es Tabasco el que tiene un 78% de ocupación, igual que Nayarit. Nuevo León bajó unos puntos porcentuales en relación a los que tenía el día de ayer, y bueno, vamos a también estar dando seguimiento. Todos los demás estados tienen al menos un 30% o más de disponibilidad, lo cual es importante para el tema de nivel de seguridad. Veamos ahora la siguiente diapositiva.
específicamente para las camas críticas. Aquí hay mayor disponibilidad, de hecho son las camas generales, lo que hemos visto en las últimas ya 3 semanas que ha estado incrementándose la ocupación, no así las camas críticas o las camas que tienen un ventilador. Eso también es un indicador importante, porque entonces representa que de alguna manera, si bien es cierto hay personas que todavía se están hospitalizando porque tienen enfermedad grave, estas no necesariamente están progresando a un cuadro crítico que requiera de ventilación mecánica asistida, y eso entonces permite que las mismas unidades, porque son las mismas unidades las que tienen tanto camas generales como camas con ventilador, en el caso de las camas con ventilador veamos mucha mayor disponibilidad. 37% es la ocupación a nivel nacional, dejando 6.399 camas de este tipo todavía disponibles, y todos los estados con arriba de 30% de la disponibilidad. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver el día de hoy a la Ciudad de México en lo local, y vamos a presentar también una nueva imagen que a lo mejor vamos a estar actualizando, no necesariamente todos los días, pero sí con cierta regularidad, para ver cuáles son los municipios o el top 10 de los 10 municipios con mayor intensidad de transmisión en todo México. Lo vamos a ver después de la Ciudad de México. Aquí tenemos los gráficos ya acostumbrados, tanto para el escenario nacional como para el estatal. En este caso, vean, aquí está la Ciudad de México. Si contemplamos todas las barras completas, es decir, todas las personas que en su momento fueron clasificadas como casos sospechosos, habría un incremento aparente en la semana 27 y 28 en relación a lo que se veía ya la semana 26. Sin embargo, veamos que la gran mayoría de los casos que se clasificaron como sospechosos en la 27 y en la 28 son casos negativos, ya fueron descartados. Inclusive si se confirmaran todos los que están en las líneas naranja claro de la semana 27 y 28, aún así no llegarían a superar a los casos que ya sabemos son negativos, ¿no? Esto en un momento determinado puede ver o está también relacionado con la actividad que específicamente está haciendo la Ciudad de México en relación a una actividad comunitaria de búsqueda intencionada, activa, de casos y de contactos. No necesariamente representa un incremento en la cantidad de los casos confirmados o de la transmisión, pero sí una búsqueda importante en donde muchos de ellos finalmente terminan igual y siendo descartados. Pero veamos la siguiente diapositiva, en donde ahora sí podemos ver la estimación, es decir, vamos a sumar los confirmados con los aún sospechosos por porcentaje de positividad, y entonces aquí sí podemos ver ya una tendencia más clara, prácticamente un pico o el acme que hubiera sucedido en la semana 23 aquí en la Ciudad de México. Luego vienen 3 semanas con tendencia descendente, viene un pequeño repunte en la semana 27 que no supera o no llega a la de la semana 23, y en la última semana nuevamente un descenso que hasta el momento es de menos 11% en relación al... Si vemos el pico más alto, como decía, que es en la semana 23, pues bueno, la tendencia general a partir de ahí ha sido de descendencia en la presentación de los casos. Las personas recuperadas han seguido un poco también el patrón de los casos recuperados, es un menos 8% entre una semana y la otra, y que haya menos personas recuperadas, lógicamente también responde a que haya menos casos que se estén confirmando en las semanas correspondientes. Lo que es importante y también similar al patrón nacional es que a partir de la semana 24 inició un descenso en la presentación de las defunciones, y entre la semana 27 y 28 ese descenso ha sido de un menos 57%. Vean la epidemia activa, el indicador, este porcentaje del que estábamos hablando, en el caso de la Ciudad de México es del 9%, o sea, la epidemia activa en la Ciudad de México ha desacelerado. Si vemos que es un 12% a nivel nacional, aquí es un 9%, es menor, lo que quiere decir que hay menos casos activos en las últimas al menos 2 semanas. 6.156 son las personas que se considerarían activos estimados aquí en la Ciudad de México. Veamos en la siguiente diapositiva
cuáles son las demarcaciones territoriales que contribuyeron durante esta epidemia en la Ciudad de México a la curva de toda la entidad federativa. Prácticamente podemos ver que desde un inicio, desde que empieza el ascenso en las semanas 13, 14 y prácticamente hasta la semana 22, al menos estas 6 demarcaciones territoriales tuvieron una tendencia similar, es decir, hubo una dispersión, una transmisión similar, recordando que estamos viendo estas líneas representan tasas de incidencia por 100,000 habitantes, lo cual nos permite comparar precisamente entre estas demarcaciones territoriales. A partir aproximadamente de la semana 22 es cuando empezamos a ver algunas diferencias. En el caso de Iztapalapa, por ejemplo, a partir de la semana 22 es la que inicia con un franco descenso, un descenso importante en relación a las otras demarcaciones, que se ha mantenido. Veamos también cómo en la semana 27 prácticamente las 6 demarcaciones presentadas tienen ese ligero incremento que se da de la 26 a la 27, pero otra vez nuevamente todas producen el descenso que vimos de la 27 a la 28, lo que contribuye al descenso general de toda la Ciudad de México. La demarcación Tlalpan es precisamente la que mantuvo la mayor intensidad de transmisión, podemos ver que sobresale su curva sobre todas las demás, pero con un comportamiento similar a las de Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, que básicamente estas 4 se mantuvieron siguiendo un patrón bastante similar, ¿no? Todavía estamos en un descenso inicial, no estamos todavía en un descenso franco, por lo tanto el llamado continúa siendo a la Ciudad de México que al encontrarse en riesgo todavía alto, que es naranja, continuar implementando todas las actividades de sana distancia, todas las medidas de protección a la salud y lógicamente atender las regulaciones que la Ciudad de México está llevando a cabo para poder disminuir los contagios, poder resguardar la salud de la población. Veamos que la ocupación hospitalaria está en este momento en un muy buen nivel, prácticamente alrededor del 50% para ambos tipos de camas, lo cual le da una buena oportunidad y una buena cantidad de camas disponibles para en su momento poder atender en el caso de que hubiera un incremento en la transmisión en las próximas semanas. Vamos a ver el mapa animado de la Ciudad de México. Aquí sí están pues todas las demarcaciones. Vean cómo rápidamente en las primeras semanas, recordando que Ciudad de México fue el de los primeros estados que inició con la transmisión, prácticamente para la semana 15 todas las demarcaciones tenían una tasa ya de transmisión e inclusive tempranamente ya para la semana 20 ya teníamos intensidad altas en Milpalpa, por ejemplo, e intensidades importantes en todas las demás demarcaciones. Y en medida que va avanzando el tiempo y llegamos finalmente a la 28, pues la transmisión en su momento baja en algunas de las alcaldías de las demarcaciones, de intensidad, y esto lógicamente es lo que ha contribuido en las últimas semanas también a estos descensos. Pero hay que continuar atendiendo las recomendaciones para que entonces podamos continuar con un descenso y esto no se vaya a estabilizar. Bien, vamos a ver ahora sí una siguiente diapositiva, que en este punto le hemos nombrado el top 10 de los 10 municipios que a nivel nacional en la semana 28, que es la última que estamos presentando, pues tienen la mayor tasa de incidencia por 100,000 habitantes. El primero de ellos se encuentra en Coahuila y es el municipio de Piedras Negras, que en la semana 28 tiene una tasa de incidencia de 203. Esto quiere decir que 213 personas por cada 100,000 habitantes tienen COVID-19 estimado. Aquí también estamos usando los números estimados para poder acercarnos lo más posible a la realidad. Interesante porque vemos que Piedras Negras no tenía un inicio temprano, es más bien una transmisión reciente que inició prácticamente en las últimas 4 semanas. Pero entonces esta transmisión podemos ver que ha tenido una velocidad de crecimiento importante por de tener tasas de 62, saltó a 98 y de 98 a 222, esa es una aceleración bastante importante. Entonces de ahí también el llamado
a la población de poder llevar a cabo las acciones con mayor intensidad, quedarse en casa siempre que sea posible, solamente priorizar las acciones esenciales, porque de lo contrario, entonces esto puede todavía continuar incrementándose. Podemos ver también en el segundo lugar a Ciudad Valles, del estado de San Luis Potosí. Aquí no es una transmisión reciente, vemos que Ciudad Valles prácticamente inició desde la semana 19 con su transmisión y esta se fue incrementando con el transcurso del tiempo hasta ocupar el día de hoy el segundo lugar. Y bueno, podemos ver así en este orden al municipio de Cosamaloapan de Carpio en Veracruz, tenemos a Tenosique en Tabasco, tenemos al municipio Centro también en Tabasco con una transmisión prácticamente importante y sostenida durante todas las semanas aquí evidenciadas. Teoloyucan en el Estado de México, también una transmisión reciente. Nacajuca en Tabasco, vemos una transmisión bastante mantenida, sostenida desde que inició con ella. Municipio de Acuña en Coahuila, digamos que una transmisión más reciente, pero también con un incremento importante. Milpa Alta, en la Ciudad de México, ya había tenido, y de hecho lo vimos en gráficas anteriores, ya había tenido un punto en la semana 23 con 152 de tasa, empezó a bajar y ha mantenido este descenso, sin embargo, ese 123 todavía lo coloca entre los 10 primeros. Y finalmente, Otompe Blanco en Quintana Roo, también con una transmisión un poco más reciente y una ligera disminución ya en la comparación de la última semana. Entonces, igual el llamado a todas las personas que están en estos municipios, sepan que sus municipios son los que se encuentran en este momento entre los 10 municipios con mayor transmisión, con mayor tasa de incidencia a nivel nacional. Por lo tanto, es importante poder llevar a cabo las acciones de sana distancia de manera muy puntual y atender también de la misma manera las recomendaciones. Pasemos a las últimas dos diapositivas. Vamos rápidamente solo a actualizar los números en relación al diagnóstico por laboratorio, lo que la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública ha estado realizando desde que inició la pandemia en el tema de COVID-19. Aquí podemos ver las muestras que en su momento han sido procesadas y en base a los resultados emitidos, el porcentaje de positividad. Ya habíamos visto que habíamos llegado en las semanas 25, 26 a un porcentaje de 51%. Interesante que este porcentaje de positividad no ha seguido incrementándose. En la semana 27, que es una semana en donde prácticamente tenemos ya muy pocas muestras pendientes de resultado y por lo tanto la gran mayoría de los resultados ya emitidos, más bien tuvimos un descenso muy pequeño, de un 51 a un 50%, y en vez de seguir un incremento, más bien disminuyó un punto porcentual. La semana 28 todavía está en construcción, siempre lo hemos comentado, por lo tanto ese 47% todavía pudiera tener un incremento. Pero aquí lo importante es ver que esto de alguna manera también tiene una congruencia y correlaciona con lo que hemos estado viendo en la carga de enfermedad a nivel nacional en las últimas semanas, en donde hay una desaceleración, hay una evidencia de menos casos y también lo vemos reflejado en el porcentaje de positividad, que es otro indicador muy importante para el seguimiento de la epidemia. 713,301 son las pruebas que hasta el momento se han reportado como procesadas, independientemente del resultado que hayan tenido. Veamos la siguiente diapositiva, la última de este grupo. Aquí vemos precisamente todas estas pruebas que se han procesado, estas 713,301, cómo han ido incrementando en la medida que la epidemia ha ido incrementando. Y aquí también podemos notar en los últimos dos picos, los picos están en la semana, los valles se forman por los fines de semana, sábados y domingos básicamente, los valles, y los picos es lo que pasa entre lunes y viernes básicamente o generalmente. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, los últimos dos picos, en vez de seguir el último pico, el incremento o la ascendencia que veíamos en todas las semanas previas, prácticamente está también en un punto de estabilidad, lo cual también es congruente con lo que estamos viendo en los demás indicadores. Actualmente todavía contamos con 171,930 pruebas disponibles en toda la red
Nacional de Laboratorios. Se mantiene un monitoreo constante con todos los laboratorios para ver y conocer sus existencias. Ellos tienen comunicación abierta con el INDRE para, llegando a un porcentaje es ya definido, se vuelvan nuevamente a surtir pruebas, y entonces siempre existe una prueba disponible para que un caso que es clasificado como sospechoso de la enfermedad pueda acceder a ella y pueda ser lógicamente integrado a la estadística oficial, o podamos a través del conjunto de todos ellos conocer cuál es el perfil y qué es lo que está pasando con la epidemia de COVID en México. Sería todo por esta noche. Gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Adelante, por favor.